CECIPA, evolución, crecimiento continuo y respeto al medio ambiente, presenta Industry and Energy Magazine. Le informa lo más relevante del sector industrial, desde la voz de los expertos y líderes de opinión, a través de Panorama Industrial, con Marta Reyes. La OCDE elevó su pronóstico de crecimiento económico para México en 2025. Esta es una señal positiva que, bien aprovechada, podría marcar el inicio de una nueva etapa industrial. Este es nuestro análisis aquí en Panorama Industrial. Comenzamos. Entre tantos titulares grises que hemos tenido, hay uno que pasó casi desapercibido, pero que es más importante de lo que parece. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos elevó su proyección de crecimiento del PIB mexicano en 2025 del 0.4% que había proyectado al 0.8%. Y bueno, puede parecer un aumento marginal, pero si revisamos que vivimos en un mundo desacelerado, esto es una señal de confianza. La economía mexicana ha resistido, las exportaciones siguen fuertes, la inflación comienza a ceder y el nearshoring mantiene vivas las inversiones. Bueno, a todo esto se suma el ajuste del Fondo Monetario Internacional, que también ajustó al alza su previsión de crecimiento. Y bueno, el mensaje es que no habrá desplome y hay espacio para que avancemos. La industria manufacturera respira. México es hoy uno de los destinos emergentes más atractivos para el capital industrial. Tenemos buena ubicación, tenemos tratados, tenemos talento técnico y costos competitivos. Pero no todo es positivo. La OCDE advierte sobre la volatilidad financiera, las presiones fiscales y también las tensiones proteccionistas del gobierno de Donald Trump. Además, observa que tenemos pendientes como infraestructura, Estado de Derecho, energía suficiente, limpia y también coordinación entre gobierno y sector privado. Mucho es que México debe escuchar, debe aprovechar la confianza de este pronóstico y actuar. Si lo hacemos, este 0.8% puede ser el inicio de una transformación y bueno, si no, se quedará solamente en una cifra más en el Excel de la historia. El análisis justamente de este tema, el aumento en las proyecciones del crecimiento en el PIB, es nuestra entrevista del día con Montserrat Aldave, quien es economista principal en Casa de Bolsa Finamex. Vamos con ella. Bueno, ya estamos con nuestra entrevista del día, el crecimiento económico de nuestro país y las proyecciones de organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Te saludamos con gusto, Montserrat Aldave, economista principal en Casa de Bolsa Finamex. Gracias por este análisis. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Qué gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues quería preguntarte tú como economista, ¿cómo tomas esta elevación, leve, marginal elevación de la proyección económica del PIB para nuestro país? Mira, yo creo que utilizaste las palabras correctas. Este organismo, la OCDE, sí muestra un optimismo, pero es cauteloso. Entonces eso hay que tomarlo pues justo como lo que es, ¿no? Si es un optimismo, si es una alza en la revisión, no solo de México, sino a nivel regional, incluso global, en estas previsiones de crecimiento de las actividades económicas. Y lo que más bien a lo que responden es a una resiliencia mucho mayor a lo que esperábamos en la primera mitad del año. Entonces resultó que previo a lo que esperábamos antes, hubo ciertos factores, ¿no?, atípicos o de coyuntura que ayudaron a que el crecimiento a nivel global y el comercio también a nivel global fueran mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, digamos, contrariamente, por ejemplo, estos anuncios de aranceles impuestos por parte del presidente Donald Trump, ¿no?, de Estados Unidos a, pues, básicamente el resto del mundo o con los principales socios comerciales, pues ante este miedo hubo un adelanto de las importaciones muy fuerte. Entonces, por parte de Estados Unidos hubo un adelanto de las importaciones, se llenaron los inventarios y entonces eso benefició a muchos de los países exportadores, como lo es el caso mexicano. Entonces resulta que sí, como lo notamos, hay un alza en estas revisiones para ambos años, es notoria, sobre todo para este año, tú ya lo comentabas muy bien, ¿no? Con respecto a la última revisión de julio, junio-julio, subimos 0.4%. Y déjame nada más ir un poquito más atrás, porque todavía en marzo este organismo preveía una contracción en la actividad económica. Entonces, claramente ha sido pues una revisión constante a la alza, y creo que estas revisiones pues en magnitudes muy grandes en un mismo año justamente refleja pues básicamente el título del reporte, ¿no?, que es encontrando el balance en tiempos inciertos. Entonces creo que parte de esa incertidumbre nos lleva a
pues estar revisando las cifras de manera importante y contundente conforme los datos se van desarrollando, ¿no? Hablas tú de los aranceles, que me parece que es uno de los factores de riesgo para el tema de la desaceleración económica que se preveía y que preveían ustedes los economistas. Aranceles que en algunos casos entraron en vigor, pero también en algunos otros, como el caso del 30%, o elevarlos al 30% de los productos mexicanos en esta amenaza de Donald Trump, tuvimos una prórroga de 90 días, es decir, no es que haya salvado la situación, sino que está el riesgo un poquito más para adelante en los próximos, pues ya no puedo decir 90 días o 3 meses porque ya pasaron algunos, pero digamos que el riesgo sigue siendo inminente. Claro, mira, yo te comentaría dos cosas. La primera es que sí, si bien es cierto que faltan todavía muchos anuncios de aranceles, incluso en esta semana, ayer, hace ratito, todavía el presidente Donald Trump anunció aranceles a otros sectores, ¿no? Como el sector pues industrial, manufacturero en Estados Unidos. Entonces ahora busca imponer aranceles a la madera, cerámicas, porcelanas, más cosas, ¿no? Entonces sí es, digo, totalmente cierto lo que comentas, que esa incertidumbre, si bien ha bajado del punto más álgido que vimos en abril con su Liberation Day, la verdad es que todavía no quedan, digamos, disueltas del todo y todavía quedan muchos temas pendientes, como tú bien comentas, ¿no? Creo que una de las fechas claves para el caso específico mexicano se va a dar en octubre, cuando se vence este plazo y pues obviamente Donald Trump amenaza con que también muchos de los aranceles que están impuestos y que ya están, o digamos, en vigor este año, pueden incrementarse incluso empezando el próximo año. Entonces, es totalmente cierto que la parte de la incertidumbre comercial no se ha ido del todo, pero sí es importante que ha bajado. Oye, y Ahora, en aunado, cuanto al impacto, nada más rápidamente, aunado a esto, pues la próxima revisión en el mes de julio de lo que es el TEMEC, que es tan importante también para el intercambio comercial y obviamente el sector, diferentes sectores en México. Es decir, tenemos varios escenarios que pudieran o que amenazan este crecimiento económico, que dicho sea de paso, y me gustaría también saber tu opinión, estaba yo comentando al aire, es una buena noticia desde determinado punto de vista, pero también pensar que no estamos ni siquiera llegando a un dígito en crecimiento. sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí es clave, obviamente, el poder de negociación que tiene Donald Trump con estos aranceles, como tú bien lo comentas, justo en un momento del tiempo en el que el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos ya entró o ya empezó en ese proceso de revisión, ¿no? Ahorita lo que empiezan son las consultas, digamos, domésticas. Cada quien en su país empieza a hacer consultas, revisiones, empieza a ver las métricas que les ha funcionado, que no, cuáles son los temas pendientes a resolver con las otras partes. Y pues lo que se busca es que ya bien entrado el próximo año, en enero, ya empiecen a dialogar las partes entre sí, ¿no? Que ya no sea una consulta cada quien interna, sino que ya empiecen a dialogar estas partes. Y obviamente, ¿no? Por ambos lados, claro que es una carta de negociación muy grande. Por un lado, lo que tiene Estados Unidos con amenazar de este tipo de aranceles, de incrementarlos o de frenarlos o de darnos prórrogas. Y por el otro lado, tanto México como Canadá, pues también está teniendo que imponer ciertas medidas, ¿no? Como en el caso de México, que está imponiendo aranceles a las importaciones de los bienes con los países que no contamos con tratados de libre comercio, que en su mayoría, pues es China, básicamente. Eh, y también lo estamos tratando de entrar como una buena carta de negociación. Aquí algo importante, si uno revisa por sectores el crecimiento económico o la contribución de cada sector a el Producto Interno Bruto, el sector industrial es sumamente importante y dentro de este mismo rango subdividido el sector manufacturero. Me parece que es algo importante de vigilar y sobre todo en este contexto que decimos de lo que vamos a llevar hacia estas negociaciones del TEMEC como país fuerte en manufactura. Sí, es un sector clave, si bien no es el preponderante para el crecimiento económico, sí la parte industrial pesa alrededor del 30% en el crecimiento económico mexicano, entonces no es menor. Y lo verdad lo que hemos visto es que contrario de nuevo a lo que se esperaba a finales del año pasado o inicios de este, es que justo la producción industrial no cayó tanto como hubiéramos esperado por esta importación adelantada que vimos en el primer semestre del año. Ahora, lo que sí es importante decir es que las dinámicas pueden cambiar. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, realmente se dice que el impacto total en la economía de estos aranceles no se refleja por completo, ¿no? Sobre todo porque hay tres cosas. Hemos sabido que en el caso de las empresas estadounidenses se llenaron de inventarios en este primer trimestre del año y han estado utilizando esos inventarios para todavía sacar productos sujetos a los precios anteriores.
hemos tenido empresas que han reducido sus márgenes de ganancia o de utilidad justamente para absorber el impacto inicial y no pasárselo desde el inicio al consumidor, ¿no? También es importante reconocer que existen obviamente rezagos entre el anuncio del arancel y la implementación efectiva, porque pues obviamente hay muchos bienes que en las aduanas se están clasificando de una manera y hay que reclasificarlas y pues ver si siguen clasificando justamente o entrando para estar exentos o no de aranceles. Entonces, hay un rezago importante entre implementación y el anuncio que todavía está por verse. Entonces, creo que parte de lo que podemos empezar a ver es un cierto debilitamiento en ese sector. Oye, que ahorita que mencionas el tema de no hacer llegar al consumidor final el precio de todas estas advertencias, amenazas o aplicación de aranceles, también revisar un poco el dato del consumo interno, que nos hemos visto más mesurados o más, ¿cómo se dice esto? Un poquito menos aventados, por decirlo, en cuanto a consumo interno. Pero nada más rápidamente de manera de conclusión, Montserrat, en un minuto, por favor, recomendaciones para el sector industrial en el contexto de lo que hemos comentado. Sí, mira, yo creo que aquí el papel de la industria mexicana es seguirle apostando mucho a la parte de innovación, de desarrollo tecnológico, para pues nosotros seguir siendo competitivos con el resto del mundo, incluso compitiendo no solo en precios, sino en calidad, ¿no? Que creo que es una de las cuestiones que puede empezar a diferenciar a los productores con respecto a lo que está buscando el consumidor, ¿no? En un ambiente en donde esperamos que en general suban los precios. Entonces creo que la apuesta debería ser eso, no solo, digamos, dar esta cuestión proteccionista para la industria mexicana o doméstica, en el caso de todos los países, sino además seguirle apostando para elevar la competitividad, más desarrollo tecnológico, más innovación y en general seguir haciendo los sectores mucho más productivos, exista o no esta competencia, ¿no? Aunque tratemos de eliminar a estos pues jugadores que ofrecen precios mucho más competitivos. Pues ahí está una recomendación, decía yo, para el sector industrial, pero evidentemente no puede el sector industrial actuar solo sin acciones, valga la redundancia, gubernamentales. Es importantísima la coordinación entre lo público y lo privado. Muchísimas gracias por tu análisis, Montserrat Aldave, economista principal en Casa de Bolsa Finamex. Gracias, Marta, qué gusto. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro panorama industrial del día de hoy. Como siempre, gracias a nombre de todo el equipo y también reiterarles que este análisis se queda en nuestras redes si a usted le interesa o le es útil algún dato. Y bueno, nos vemos el martes en Panorama Energético. CECIPA presentó Panorama Industrial con Marta Reyes.